Mike Tyson tenía 19 años. 19. Y ya daba más miedo que la mayoría de los adultos que habían pisado un ring en toda su vida. Nueva York lo miraba como si estuviera viendo formarse algo que no tenía nombre todavía, algo que venía creciendo demasiado rápido y con demasiada hambre, y que en algún momento iba a explotar de una manera que nadie iba a poder parar. El 20 de mayo de 1986, Tyson entró en el Madison Square Garden para pelear contra Mitch Green. Y ahí empieza todo. Porque Mitch Green no era un rival cualquiera. No era un tipo que había llegado al boxeo desde un gimnasio limpio con música de fondo y entrenador amable. Green venía de Harlem, de las calles de Harlem, de ese mundo donde te haces hombre a golpes antes de saber ni lo que es un contrato profesional, donde tu reputación vale más que tu nombre y donde la violencia no es una opción sino una gramática que aprendes antes de aprender a leer. Era un gigante, tío, 1,90 y pico, enorme, con una reputación que echaba para atrás a gente que no se asustaba de casi nada. Y se subió al ring con Tyson. Lo que pasó esa noche en el Garden fue brutal, pero lo más salvaje vino después. Al final de este vídeo vas a entender por qué esta historia se recuerda distinta a la mayoría. No fue el knockout más rápido de Tyson, ni la pelea más limpia de su carrera. Fue algo más raro y más duro que eso. Fue la noche en que un Tyson adolescente, que llevaba meses destruyendo rivales en 2 o 3 rounds, se encontró con un tipo que no quería caerse, que no aceptaba caerse, que aguantó los 10 rounds con todo lo que Tyson le metió encima, y que al final de la pelea seguía de pie sangrando por dentro, con la boca hecha polvo y el orgullo intacto. Y cuando sonó la campana final y los jueces dieron el combate a Tyson, la rivalidad no se cerró, se fue a la calle, literalmente. 2 años después, en Harlem, aquello explotó de otra manera. Sin guantes, sin ring, sin árbitro. Tyson y Green se volvieron a cruzar y lo que pasó convirtió esta historia en algo que parece sacado de una película de barrio de los 80, no de un combate profesional de boxeo. Eso es lo que vas a ver hoy. Todo. Para entender por qué esta pelea fue lo que fue, primero tienes que entender quién era Mitch Green. Y eso requiere un momento. Solo uno. Porque la historia de este tío es densa. Mitch Green creció en Harlem. Harlem en los años 70 y principios de los 80 era otro mundo. Una cosa era vivir en Nueva York y otra muy distinta era crecer en Harlem. En esa época, en esos bloques, con esa economía y esa violencia metida en el día a día. Green se formó en ese ambiente. Y según lo que se sabe de él, lo que se ha documentado y contado en distintas fuentes a lo largo de los años, Green no era solo un chico de barrio duro. Era alguien con peso real en la calle. Estuvo vinculado a los Black Spades, una de las pandillas más conocidas de Nueva York en esa época. Tuvo sus problemas con la ley. Estuvo dentro del sistema en varias ocasiones. El tipo de vida que no te pone en el camino del boxeo profesional, sino más bien en otro camino mucho más oscuro. Pero aquí es donde entra algo que él mismo ha contado, su madre. Green habló en más de una ocasión de cómo su madre sufría con cada llamada de teléfono que recibía, cada vez que sonaba el móvil con malas noticias, que podían ser de cárcel o de algo peor. Y eso, según sus propias palabras, fue lo que empezó a cambiar algo dentro de él. No una revelación súbita ni una escena de película. Simplemente ver a su madre llorar fue calando de una manera que la calle no había podido calar. Y el boxeo apareció como válvula, como salida, como lo único que podía darle a un tipo de ese tamaño y con esa energía un lugar donde meterla sin que acabara mal para todo el mundo, incluido él mismo. Porque Green era enorme, 1,95 m aproximadamente, con una envergadura de brazos que daba ventaja real sobre casi cualquier rival en el peso pesado. Empezó a entrenar en gimnasios de Harlem y resulta que el tipo tenía talento de verdad. No era solo músculo y rabia, aunque tenía las dos cosas de sobra. Tenía mano, tenía presencia, tenía el instinto callejero de alguien que ha peleado de verdad y sabe lo que es que te golpeen en serio. En 1976 ganó los New York Golden Gloves, un título amateur que en aquella época en Nueva York significaba algo porque por ahí habían pasado algunos de los mejores boxeadores del mundo. Para 1986, cuando llegó la pelea contra Tyson, Green tenía un récord profesional de 16 victorias, 10 de ellas por nocaut,
No era un sparring, no era un complemento del cartel. Era un peso pesado con experiencia real, con un estilo crudo y físico que molestaba a mucha gente dentro del ring. Era de esos tipos que no te dejan respirar, que se te pegan encima, que agarran, que ensucian la pelea, que hacen que el combate sea incómodo aunque no sean los más técnicos del mundo. Y frente a él, Tyson, 19 años. Pero 19 años de una manera brutal, de una manera que no cuadraba con la edad. Tyson llevaba meses en una racha que daba un poco de vértigo verla desde fuera. Rival tras rival cayendo en el primer round, en el segundo, a veces antes de que el público terminara de sentarse. El estilo peekaboo que le había enseñado Cus D'Amato, la entrada baja con la cabeza en movimiento, los golpes cortos y durísimos al cuerpo, los uppercuts que aparecían de la nada, los ganchos que llegaban antes de que nadie los viera venir. Era un problema físico y mental al mismo tiempo. Antes de que empezara la pelea, ya ibas perdiendo si te ponías a pensar en lo que te podía hacer. Y ahí estaban los dos, el gigante de Harlem y el adolescente más aterrador del boxeo. Esto iba a ser interesante. Ojo, que esto que acabas de escuchar es solo el arranque. La pelea, los rounds, la guerra que fue ese combate y lo que pasó después en Harlem todavía no ha llegado. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta historia es una de las más callejeras de toda la carrera de Tyson. Dale like si esto te mola y suscríbete, que esto no ha hecho nada más que empezar. El ambiente previo a la pelea no era normal. O sea, hay peleas donde hay tensión y hay peleas donde hay algo más que tensión, algo más denso, más personal, que no tiene que ver solo con el dinero del cartel, ni con las apuestas ni con los títulos en juego. Esta era de las segundas. El 20 de mayo de 1986, Madison Square Garden. Nueva York llena de expectativas alrededor de Tyson, que a esas alturas era ya la estrella emergente más importante del peso pesado mundial. HBO lo estaba empujando. Don King estaba detrás, el público lo quería ver. Y cada pelea que hacía generaba más ruido que la anterior. Tyson iba a cobrar $300,000 esa noche. 300,000. Green iba a cobrar 30,000. Y eso Green no se lo tragó sin hacer ruido ni de coña. La diferencia era brutal, era pública, era humillante si lo mirabas desde donde lo miraba Green. Un tipo que venía de la calle, que se había ganado su reputación a golpes, que tenía un récord sólido y que se presentaba en el Madison Square Garden con su historia a cuestas, no podía aceptar en silencio que le pagaran 10 veces menos que al chaval de 19 años que tenía enfrente. Eso le ardía. Y lo dejó claro. Las ruedas de prensa previas fueron un espectáculo. Green, con esa boca que tenía enorme, directa, sin filtros, disparando contra Tyson con toda la munición que encontraba. Lo llamaba de todo, le buscaba la reacción, lo provocaba de maneras que la mayoría de los boxeadores no se atreverían a usar con Tyson. Había algo en Green que genuinamente no le tenía miedo al cabreo de Tyson. O al menos eso proyectaba, quizás porque venía de un mundo donde mostrar miedo era más peligroso que cualquier consecuencia que pudiera venir de no mostrarlo. Y Tyson, por su parte, frío, tranquilo, de una manera que resultaba más inquietante que si hubiera estado gritando. Porque cuando Tyson se callaba y te miraba con esa cara que ponía, con esos ojos que parecían estar calculando cuánto daño podía hacerte, eso era peor que cualquier amenaza verbal. Tyson guardaba la energía. Ya hablaría dentro del ring. Pero la diferencia de dinero era real y era un problema. Green lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Y eso que empezó como una queja legítima sobre los contratos y las bolsas se fue convirtiendo en combustible personal. Green necesitaba demostrar que valía más que lo que le estaban pagando, que no era el relleno del cartel, que ese gigante de Harlem podía plantarle cara al fenómeno que todos estaban mirando como si fuera lo más peligroso que había pisado un ring en años. Y en el fondo, eso es lo que hacía que esta pelea fuera más grande que una simple pelea. No eran los cinturones porque no había títulos en juego, no era el ranking, aunque los dos necesitaban sumar. Era el territorio, el ego, el respeto, la demostración de que uno de los dos era más de lo que el otro pensaba. Green necesitaba que Nueva York lo viera aguantar o tumbar a Tyson. Tyson necesitaba que Nueva York lo viera destruir a Green de la manera en que había estado destruyendo a todo el mundo. El problema es que Green no leyó el guión. Sonó la campana del primer round y Tyson salió encima de Green de inmediato.
sin tenteos, sin exploración, sin ese periodo de adaptación donde los dos boxeadores se miden y se tantean. No, Tyson fue directo a por él. La entrada de Tyson era inconfundible. La cabeza baja y en movimiento, el cuerpo en posición peekaboo, las manos cerca de la barbilla pero más abajo de lo que haría cualquier otro boxeador. Los pies cortos y rápidos buscando el ángulo. La manera en que Tyson se metía dentro del alcance de sus rivales era casi antinatural para alguien de su tamaño, porque se ponía tan cerca, tan encima, que neutralizaba la ventaja de altura y envergadura que casi cualquier peso pesado tenía sobre él. Y en el caso de Green, que le sacaba casi 20 centímetros, eso era crucial. Tyson empezó atacando el cuerpo, golpes cortos, secos, con los dos puños buscando las costillas y el estómago de Green para doblarle la defensa arriba. Esa es la mecánica, la lógica de Tyson desde el principio. Baja la guardia del rival castigando el cuerpo y cuando la guardia baja un poco, la cabeza queda expuesta. Y entonces llegan los ganchos y los uppercuts, que son los que apagan las luces. Pero Green no era tonto, y Green era enorme. Cada vez que Tyson intentaba meterse dentro, Green lo agarraba, lo amarraba, lo ataba. Es el recurso más viejo del boxeo cuando un tipo más pequeño y más rápido te viene encima. Lo agarras y esperas al árbitro que te separe y recuperas un segundo. Green lo hizo desde el primer round. Y lo hizo bien, porque con ese cuerpo que tenía, cuando abrazaba a Tyson, lo inmovilizaba de verdad, le quitaba el espacio para golpear, le cortaba el ritmo. El árbitro los separó una y otra vez, y Tyson volvía y golpeaba, y Green volvía a agarrar. Había algo casi hipnótico en ese patrón. Tyson entrando, Green sujetando, Tyson saliendo buscando ángulo. Tyson entrando de nuevo, la sensación desde fuera era que Tyson estaba controlando la pelea, que los golpes que conectaba eran claramente más duros que los de Green, que la dinámica era la de un cazador persiguiendo a su presa. Pero la presa no se caía, y eso era lo que hacía que el Garden empezara a murmurar de una manera extraña. El público había ido a ver a Tyson destruir a alguien, como había estado destruyendo a todo el mundo. Eso es lo que vendían, eso es lo que se esperaba. Un knockout en los primeros rounds que hiciera que la gente se mirara unos a otros con esa mezcla de miedo y excitación de haber visto algo brutal en primera fila. Pero eso no estaba pasando. Green aguantaba. Green respiraba. Green se cubría mal a veces, recibía golpes que habrían apagado a cualquier otro y seguía ahí, siguiendo de pie con esa mole de cuerpo que tenía, con esa actitud de tipo que ha aguantado cosas peores antes de subirse a este ring. Porque Green había aguantado cosas peores. Eso era parte de quién era. En los primeros rounds, Tyson conectó algunos golpes que eran de locura. Un gancho izquierdo que sacudió a Green de una manera visible. Un uppercut que le llegó limpio y que por un momento pareció que iba a desequilibrarlo. Y Green se tambaleó. Hubo momentos en que se veía que los golpes de Tyson le llegaban de verdad, que le hacían daño, que no estaba simplemente posando para la galería, pero se quedaba de pie, recuperaba el equilibrio, se lanzaba a agarrar, respiraba en el clinch y seguía. Hubo un momento en algún punto de la pelea en que Tyson le sacudió un gancho tan fuerte que el protector bucal de Green salió volando de su boca. Así, el tipo de golpe que te hace pensar que la mandíbula tiene que estar rota. Y Green abrió la boca para respirar, porque respirar con la boca cerrada después de recibir eso no es fácil. Y siguió peleando, sin protector, absorbiendo golpes de Tyson con la boca abierta, sangrando por dentro según se pudo ver entre rounds. Brutal, así de simple. Tyson trabajaba el cuerpo con una consistencia que empezaba a pasar factura. No eran golpes que mataban de una vez, sino acumulación. Un gancho a las costillas aquí, un directo al estómago allá, y el cuerpo de Green iba llevando ese trabajo cada round más. La energía con que se movía Green en los primeros rounds no era la misma que en los intermedios. No se estaba cayendo, pero se estaba gastando. Y Tyson seguía. Tyson no paraba. Esa era otra cosa brutal de Tyson joven que no tenía fondo, que presionaba round tras round sin que la intensidad bajara de manera notable, sin que su ritmo se fuera aflojando, sin que el trabajo acumulado lo fuera frenando. Green tiraba punches de vez en cuando, intentaba golpear, pero cuando los conectaba no tenían el mismo peso que los de Tyson. Los comentaristas de la transmisión de HBO lo notaron.
Green estaba haciendo contacto, pero no estaba haciendo daño real. Tyson estaba haciendo daño de verdad. El problema era que el daño no era suficiente para terminar la noche antes de tiempo. A mitad de la pelea, más o menos por el quinto o sexto round, quedó claro que esto no iba a terminar con knockout. O al menos que no iba a ser tan fácil como había parecido al principio. Tyson seguía presionando. Seguía buscando el golpe que apagara a Green definitivamente, el uppercut que lo mandara al suelo, el gancho que lo dejara sin piernas. Y seguía sin encontrarlo. No porque no golpeara duro que lo hacía, sino porque Green tenía algo que muchos rivales de Tyson no tenían. Una dureza genuina, físicamente, en su estructura, en su capacidad de absorber y seguir funcionando. El Garden estaba viendo una pelea que no era lo que había esperado. No era una exhibición de poder de Tyson, era algo más feo, más incómodo, más sucio. Green agarraba en cada clinch, el árbitro lo separaba constantemente. Hubo advertencias. Green no estaba ganando la pelea, que quede claro. Los rounds los estaba ganando Tyson con claridad en los cartones. Los golpes más duros los ponía Tyson. El control de la distancia lo tenía Tyson. Pero Green hacía lo que podía hacer un hombre en esa situación: entorpecer, ensuciar, sobrevivir. Y había algo más. Green provocaba, no solo con la boca antes de la pelea, sino dentro del ring en los momentos en que lo separaban, en las miradas que le lanzaba a Tyson. Ese tipo de provocación callejera que no es técnica, sino mental, que busca meterse en la cabeza del rival, hacerle perder la concentración, sacarle de su zona. Era lo que Green sabía hacer desde mucho antes de ponerse guantes. Esa psicología de calle que te da el haber crecido donde Green creció. Tyson no se desesperó. Eso también hay que decirlo. Mantuvo la presión, mantuvo el esquema, siguió trabajando al cuerpo, siguió buscando el gancho. Pero sí que se veía algo diferente a las peleas donde había despachado al rival en 2 minutos. Se veía un Tyson que tenía que seguir trabajando sin recompensa inmediata, que tenía que gestionar 10 rounds completos por primera vez en mucho tiempo sin poder cerrar la historia antes. Para este punto de la pelea, los comentaristas ya estaban analizando algo interesante. Tyson, antes de esa pelea, había tenido su primer combate de 10 rounds contra Jesse Ferguson. Y antes de eso contra James Tillis. Estaba aprendiendo a ir a la distancia, a gestionar la energía, a no tirar todo en los primeros rounds creyendo que el knockout iba a llegar de inmediato. Y eso se notaba. Tyson no estaba loco, estaba controlado. Pero Green le estaba obligando a estarlo a ser paciente de una manera que no era su instinto natural. El cuerpo de Green acumulaba castigo. Los golpes al hígado, a las costillas, a los brazos cuando los bajaba un poco. Todo eso suma. No hay cuerpo humano que encaje eso durante 10 rounds sin que algo se resienta. Y se resintió. Green se movía más lento que al principio. Sus tentativas de golpear a Tyson eran menos frecuentes y menos potentes. Pero seguía en pie. Y ahí está la clave de esta noche. No en quién ganó. Eso estaba claro desde el 6º round para cualquiera que tuviera ojos. La clave está en que Green siguió en pie. La mayoría de los vídeos sobre esta pelea te cuentan el resultado y te explican los rounds más famosos. Pero lo que nadie te cuenta bien es lo que pasó 2 años después, fuera de todo ring, en plena calle de Harlem. Eso es lo que cambia cómo entiendes esta rivalidad. Si te vas, ahora te lo pierdes. Dale like si estás aquí para saber la historia entera y suscríbete porque ahora te lo contamos. Pero que quede una cosa clara, Green no estaba ganando la pelea. No, tío. Tyson le estaba dando una paliza controlada y sistemática durante 10 rounds. Los jueces lo vieron así. Todo el mundo en el Garden lo veía así. Los golpes más duros eran de Tyson, la iniciativa era de Tyson. La dirección del combate la marcaba Tyson. Green estaba sobreviviendo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero sobrevivir a Tyson joven durante 10 rounds era ya en sí mismo una cosa que muy pocos podían decir. Piénsalo. La lista de gente que Tyson había despachado en ese periodo de su carrera es larga y contiene nombres que eran profesionales serios, tipos con experiencia, con récords, con golpe, y muchos de ellos no llegaron al 3er round. Green aguantó 10 rounds con Tyson metiéndole golpes reales, trabajando el cuerpo, conectando ganchos que le sacaban el protector de la boca. Eso no convierte a Green en el mejor boxeador del mundo, ni en el mejor de aquella época. Convierte a Green en un hombre extraordinariamente duro. Y eso es distinto, pero también es algo.
Para Tyson aquella noche fue una clase, otra más de las clases que estaba recibiendo en ese periodo de su carrera, que fue de una densidad de aprendizaje brutal. Aprendió que el poder extremo no siempre termina las cosas rápido, que hay tipos que tienen una resistencia que no se rompe con 2 o 3 golpes por más duros que sean, que algunas peleas se tienen que ganar de otra manera, con trabajo, con persistencia, con paciencia, con 10 rounds de presión constante cuando el knockout no llega. Y Green, por su parte, salió de ahí con algo, no con la victoria ni de lejos, pero sí con el derecho a decir que había estado en el ring con Tyson a los 19 años y no lo habían apagado, en un deporte donde la mayoría de los rivales de Tyson en esa época necesitaban unos minutos para entender que era una mala noche. Eso tenía valor propio. Green lo entendió así. Y eso, combinado con el dinero, con los 30,000 contra los 300,000, con el orgullo herido de un hombre de Harlem que no aceptaba que le trataran como segundo plato de nadie, dejó una llama viva. Una llama que 2 años después prendió fuego a todo. Los rounds finales de esa pelea fueron una demostración de resistencia, que el propio Garden terminó reconociendo. Hay algo que pasa en una arena grande cuando el público que había ido a ver una fiesta de knockout se da cuenta de que no va a haber knockout, que el combate va a llegar al final, que ese rival enorme y bocazas va a aguantar los 10 rounds. Primero hay decepción, luego hay algo parecido al respeto, ese respeto incómodo que le da la gente a alguien que aguanta una paliza de pie y sin rendirse. Tyson no paró, eso hay que decirlo también. Siguió trabajando hasta la campana final sin bajar la intensidad de manera notable, sin tomárselo como paseo, lo que es llamativo porque hay boxeadores que cuando ven que el knockout no llega, empiezan a dosificarse, a coger ritmo de exhibición, a hacer las cosas a medio gas. Tyson no lo hizo. Siguió presionando en el 9º. Siguió metiendo golpes en el 10º. Esa era otra lección que estaba aprendiendo, que en una pelea de 10 rounds tienes que trabajar los 10 rounds. Green llegó a la campana final, de pie, con la cara golpeada, con el cuerpo castigado, sin el protector bucal que había perdido en algún momento de la pelea, pero de pie. Y en esa última campana, la imagen de Green, siguiendo en pie mientras el árbitro separaba a los 2 boxeadores por última vez, tenía algo de extraño, algo que no cuadraba del todo con lo que normalmente se asocia a pelear contra Tyson. Los jueces dieron el combate a Tyson por decisión unánime. No había discusión posible. Tyson había dominado el combate de principio a fin, pero el resultado dejaba algo raro en el ambiente, algo que no terminaba de resolverse solo con el nombre del ganador en los cartones. Green seguía ahí, todavía. El tío que había prometido que le iba a dar a Tyson lo que merecía, que había montado el show en las ruedas de prensa, que había llegado al Garden con toda esa energía de Harlem y ese orgullo de hombre que no acepta que lo traten de menos. Ese tío había aguantado hasta el final. No había ganado, pero no había desaparecido. Y para Tyson, eso era otra cosa. Tyson siguió su camino. Meses después peleó por el campeonato del mundo, ganó el título, se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia. La carrera de Tyson siguió hacia arriba a una velocidad de vértigo, pero la pelea con Green quedó ahí, en su historial, como una de las pocas noches en que el nocauto esperado no llegó, en que el rival no aceptó caerse, en que la historia no terminó en el segundo round como la gente quería. Green, por su parte, siguió peleando, siguió teniendo sus problemas. El dinero seguía siendo un tema, la sensación de no haber recibido lo que merecía seguía ahí, y la figura de Tyson, que cada mes que pasaba era más grande y más famosa y más rica, era un recordatorio constante de todo lo que Green sentía que le habían negado. El resentimiento no se fue, se quedó quieto un tiempo, pero se quedó vivo. Y Harlem siempre fue Harlem. Agosto de 1988. Han pasado 2 años desde la pelea del Garden. Tyson ya es campeón mundial. Es probablemente el deportista más famoso del planeta en ese momento, o está en la conversación muy cerca de la cima. Ha ganado el cinturón, ha seguido destruyendo rivales. Su nombre es una marca que vale millones y sigue siendo de Nueva York, sigue teniendo vínculos con la ciudad, con la gente, con los sitios. Dapper Dan era una institución en Harlem. Para quien no lo sepa, Dapper Dan fue un modisto, un sastre de lujo que operaba en Harlem y que hacía ropa personalizada con logos de marcas de lujo, Gucci, Louis Vuitton, cosas así. Ropa única que las marcas de moda no ofrecían.
pero que en las calles de Harlem y en el mundo del hip hop y el boxeo era lo más. Tyson era cliente, como lo eran muchos otros nombres grandes de esa época. La boutique de Dapper Dan era un sitio donde se cruzaba el dinero, la fama, la calle y la moda, y estaba en Harlem. Esa noche, según lo que se ha contado y documentado en distintas fuentes, Tyson fue a recoger ropa. Prendas personalizadas, cosas que había encargado, nada fuera de lo ordinario para alguien de su posición. Y ahí estaba Mitch Green. La versión que se extiende más es que Green estaba por la zona, que se cruzaron y que entre los dos empezó a escalar lo que llevaba 2 años sin resolverse. El dinero de la pelea, el orgullo, la sensación de Green de que había aguantado 10 rounds con Tyson y que eso no había cambiado su situación ni su reconocimiento, que seguía siendo el mismo hombre de Harlem que antes de subirse al ring con el futuro campeón del mundo. Dicen que la discusión fue escalando, que el viejo resentimiento salió, que 2 hombres con ese historial y ese ego no se encuentran en la calle de noche 2 años después de una pelea sin que salga todo lo que estaba dentro. Y salió. Tyson golpeó a Green con la mano desnuda, sin guantes, sin ring, sin árbitro que los separara a los 10 segundos. Un puñetazo de Tyson campeona del mundo en plena calle de Harlem. Green acabó con la cara destrozada según los reportes que salieron después. La nariz muy golpeada, heridas visibles. El tipo de daño que en un ring habría parado el combate, pero que en una calle de noche simplemente es el resultado de que Tyson te golpee con la mano desnuda. Y Tyson se lesionó la mano. Eso también pasó. Un puño sin guante contra la cara de alguien es un intercambio donde los dos salen con algo roto. Y Tyson pagó ese precio. Se fracturó la mano en el altercado, algo que no es menor para el hombre con uno de los mejores golpes del mundo en ese momento. A la mañana siguiente estaba en todos los titulares. Las fotos de Green con la cara como estaba eran brutales. La imagen de Tyson con una escayola o vendaje en la mano circulando por los medios. El campeón del mundo peleando en la calle en Harlem en plena madrugada. No era una noticia de deportes, era una noticia de portada. Y lo que hizo fue elevar la leyenda de Tyson de una manera que ninguna victoria en el ring podría haber hecho de la misma manera. Porque hay 2 tipos de peligrosos. Los que son peligrosos dentro del ring con árbitro, reglas y guantes, y los que siguen siendo peligrosos cuando sales del ring en la calle sin reglas, en plena noche. Tyson era las 2 cosas. Todo el mundo ya lo sabía, pero aquello lo certificó de una manera que no dejaba espacio para la duda. Y Green, que había salido del ring del Garden 2 años antes de pie y con el orgullo intacto pese a perder. Green, que había aguantado 10 rounds y que sentía que eso no le habían pagado como merecía. Green, que llevaba 2 años con esa espina clavada. Green, que se cruzó con Tyson en Harlem esa noche y no se quedó callado. Green salió de ahí con la cara rota y con algo más, con la confirmación de que la rivalidad entre él y Tyson era real de una manera que iba más allá del boxeo, que vivía en otro plano donde no había campeonatos ni cartones de jueces ni transmisiones de HBO. Vivía en la calle, en Harlem, en ese territorio donde Green había sido alguien durante años y donde Tyson era ahora el rey. Y eso no lo resuelve ninguna decisión unánime. ¿Qué demuestra esta historia? Sobre Tyson, demuestra algo que va más allá de lo que la gente ve en los highlights de sus knockouts rápidos. Demuestra que incluso el Tyson más joven, el Tyson adolescente que estaba arrasando con todo el mundo, tenía noches donde el rival no cooperaba, donde el guión del knockout en 2 rounds no se cumplía, donde tenía que trabajar de verdad 10 rounds completos, con paciencia y con rabia controlada, para sacar una victoria que en los cartones fue clara pero que en la realidad del ring fue incómoda. Y eso no le resta ni una onza de grandeza. Al contrario, los grandes boxeadores no solo los que ganan fácil, son también los que ganan difícil, sin perder la cabeza. Y luego está lo de Harlem, que dice algo diferente sobre Tyson, algo que no tiene que ver con la técnica, ni con el entrenamiento, ni con Cus D'Amato, ni con el peekaboo. Dice que había en él una violencia que no se apagaba cuando salía del ring, que la calle de donde venía no desapareció cuando empezaron los millones y los títulos, que algunos conflictos no tienen campana final, que siguen vivos hasta que alguien los resuelve de otra manera. Y que Tyson resolvió en Harlem con los puños sin guantes y pagando el precio de una mano rota. Sobre Green, esta historia demuestra que no era el boxeador más refinado del mundo, no era el más técnico, no era el que iba a ganar el título mundial,
pero era real. Aguantar 10 rounds con el Tyson de 19 años es algo que requiere algo que no se enseña en ningún gimnasio, algo que se construye en años de vivir de una manera que muy poca gente entiende desde fuera. Green lo tenía. Se llamaba dureza, se llamaba orgullo, se llamaba no acepto que me tumbes aunque me estés machacando. Y por eso esta pelea se recuerda diferente a otras victorias de Tyson. No fue el knockout más brutal de su carrera. No fue la actuación más brillante técnicamente. No fue la noche donde cayó el campeón o donde se ganó un título histórico. Fue algo más pequeño en papel y más grande en realidad. Fue la noche donde el monstruo adolescente de Nueva York se encontró con alguien que no quería caerse, que venía de Harlem con toda su historia a cuestas. Y que aunque perdió la pelea, no perdió la guerra interior. Y luego la guerra siguió 2 años después en la calle, sin luces de arena, ni árbitros, ni multitudes. Solo 2 hombres en Harlem con toda esa tensión acumulada. Eso es boxeo, eso es calle. Los dos. Es Nueva York en los años 80. Es el tipo de historia que no cabe solo en un resultado de combate ni en un titular de deportes. Esta rivalidad no la cierran los jueces, la cierra Harlem. Y Harlem nunca cierra nada del todo. Si este video te ha enganchado, si eres del tipo de persona que quiere saber lo que hay detrás de los resultados y las cifras, lo que pasó antes y después del ring, lo que convierte una pelea de boxeo en una leyenda urbana, este canal es para ti. Hay muchas más historias así esperando. Déjame en los comentarios qué historia de Tyson o de cualquier otro peso pesado quieres que cuente o qué pelea quieres que cuente. Y si quieres verla llegar cuanto antes, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.